Amén. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Para los que no he tenido el placer de conocer en persona, mi nombre es Alejandro Molero y yo soy uno de los pastores de esta iglesia, así que es un honor para mí estar con ustedes, incluyendo los niños que pueden pasar a sus clases a partir de este momento. Por aquella puertica ellos van a estar seguros con la maestra Evelyn, Bianca y Beth. Y los que lamentablemente ya crecimos, tenemos que quedarnos aquí. Bien, la semana pasada tuvimos un banquete. Yo no sé si ustedes salieron de aquí tan barrigones espiritualmente como yo, pero recibimos un banquete acerca de lo que es el gobierno de la iglesia, cómo está gobernada la iglesia, cómo funciona la iglesia, quién le manda a la iglesia, quién toma las decisiones en la iglesia. Y muchas iglesias no funcionan de esta manera, las amamos, las queremos, las respetamos y por supuesto todo el que confiese que Jesucristo es el Señor, Dios y Rey, pues es hermano nuestro, no hay ninguna división en eso. Pero no todas las iglesias permiten que su propia congregación tome decisiones en materia de doctrina, de liderazgo, dinero, membresía y disciplina. Entonces las iglesias congregacionales, confesionales, dicen lo que creen y permiten que los miembros de la iglesia, no los visitantes, no los asistentes, los miembros comprometidos de la iglesia, tomen decisiones respecto a quiénes son sus líderes, qué hacen con el dinero, quiénes son sus miembros, quiénes no son sus miembros y qué es lo que deciden internamente como su doctrina. Así que nosotros la semana pasada recibimos este banquete respecto al congregacionalismo, el poder y la autoridad de la iglesia. Hoy vamos a ver no solamente quién gobierna la iglesia, sino quienes dirigen la iglesia. No solamente cómo es la orquesta, sino quiénes son los directores de la orquesta, cómo funciona una orquesta. Y esto sirva de ejemplo, porque yo una vez cometí la ignorancia, por ser gentil conmigo mismo, porque fue una brutalidad de verdad. Yo cuando estaba de novio con Mariví la llevé a un concierto de la Orquesta Filarmónica, no me acuerdo de qué estado era, pero a ella le gusta tocar violín, ella es de música clásica y de orquesta, y yo soy más de cuatro y maraca. Y yo la llevé a ella a un concierto filarmónico porque yo estaba enamorado de ella un poquito menos que ahorita. Y cuando estamos en el concierto de la Orquesta Filarmónica y aquella cosa de todo el mundo con un corbatín y con un instrumento brilloso y todo el mundo afinando y se para un hombrecito de espalda al público, un tipo peludo y tenía un montón de pelo blanco y un palito tenía en la mano. Y le dio la espalda al público y empezó. Y con ese palito gobernaba a todo ese poco gente con un montón de instrumentos. Y yo le dije a mi esposa, esta fue la brutalidad, ¿no es verdad que esos músicos son profesionales y ellos saben cuándo tienen que tocar y qué tienen que tocar? Y mi entonces novia me vio diciendo, tú nunca has venido a un concierto de una orquesta, ¿verdad? Si es verdad que ellos son profesionales, si es verdad que ellos saben lo que tienen que tocar, si es verdad que ellos son los artistas de la orquesta, pero ellos sin ese palito y sin ese señor no sabrían cuándo tocar. Y es lo que hace el director de la orquesta. Sin él ahí, los músicos no sonarían bonito. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia es un tema muy, muy importante que tiene repercusiones en todas las áreas de nuestra vida. Y ustedes van a ver por qué. Por ejemplo, ¿qué música usted oye? Cuando tú vas a tu aplicación favorita de música, sea YouTube, sea Spotify, sea Pandora, o sea cualquier aplicación de música que tú tienes en el teléfono. Hoy en día nadie tiene cassette, nadie tiene CD, nadie tiene nada de eso. Todo el mundo tiene su música en el teléfono y tiene una librería, unos artistas que tú sigues, tiene unos followers. Y esos artistas tienen miles, millones de followers, de seguidores. Y tú eres uno de ellos.
¿Quién te dijo a ti que siguieras a ese artista? Bueno, tú lo sigues porque te gusta, ¿cierto? Es voluntario. Ese artista ni siquiera se va a enterar si tú lo dejas de seguir. Ni se va a enterar, ni le va a doler que tú le diste unfollow o le diste unfriend. Él no se va a enterar, pero tú vas a dejar de oír su música. ¿Quién te dijo a ti que lo siguiera? Tú lo haces porque te gusta. ¿Por qué tú comes la comida que comes? Bueno, tú dirás, bueno, porque a mí me criaron comiendo eso y la verdad que todavía me gusta. Bueno, porque te criaron, porque te dijeron, porque te enseñaron. Tú tuviste a alguien que te dijo, come, empieza a comer, sigue comiendo. Y algunos le han dicho, deja de comer. Pero la mayoría de las cosas que hacemos es porque alguien nos dijo, nos recomendó un remedio, una receta, una música, una amistad. Cualquier cosa que nosotros hacemos es porque alguien nos la recomendó. Y la seguimos haciendo porque nos gusta. Si no nos gusta, pues la dejamos de hacer. El liderazgo tiene que ver con cuánta gente te sigue. No cuánta gente te sigue en Instagram, o cuántos amigos, supuestos amigos tienes en Facebook, o cuántos seguidores tienes en Twitter, en TikTok o en cualquiera de las aplicaciones modernas. El liderazgo tiene que ver es que cuánta gente quiere ser como tú. Una buena mamá tiene unos buenos hijos. Una buena mamá es una buena mamá si alguna de sus hijas quiere decir, yo cuando crezca quiero ser como mi mamá. Un papá es un buen papá si alguno de sus hijos dice, cuando crezca quiero ser como papá. Un buen líder es un líder que en algún momento tiene sucesores que puedan decir, yo quiero imitar lo bueno de este líder y quiero evitar lo malo de este líder. No, nadie es perfecto, ningún líder es perfecto, de manera que no tenga defectos, sino 1000 virtudes, ¿no? Todos tenemos algunas virtudes y algunos defectos, y tenemos que estar conscientes de que tenemos virtudes y que tenemos defectos. El único que tuvo todas las virtudes sin defectos fue Jesús nuestro Señor. A Él deberíamos tratar de imitar. Él es el ejemplo por excelencia y Él es el que es la cabeza indiscutible de la iglesia. Él es el líder indiscutible de la iglesia. Él es el modelo a seguir para todo creyente, sea pastor, sea miembro, sea diácono, sea lo que sea en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el guía de la iglesia, Él es el modelo ejemplar al que todos nosotros debemos aspirar, crecer poco a poco hasta la estatura del varón perfecto. Ahora, la iglesia internamente tiene funciones, servicios, tiene personas que funcionan como modelos a seguir, como directores de orquesta o como ejemplos a los cuales deberíamos tomar en cuenta su opinión. Y eso es lo que se llama los líderes de la iglesia. Ahora, la Escritura, la Biblia, usa la palabra líder en una forma no muy buena. Cuando a alguien lo llaman líder, es porque era o un líder político o un líder no imitable. Nosotros hemos adoptado la palabra líder, liderazgo del mundo como si fuera algo loable, aplaudible o algo noble, ¿no? La Biblia enseña, Jesús enseña que el único liderazgo que es imitable para los cristianos es el liderazgo de servicio. Es el líder siervo. Es el líder que no le gusta que lo llamen líder. Es el líder que le gusta servir. No le gusta ser servido. Jesús en Marcos 10:45 dijo, el Hijo del Hombre, hablando del mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No por todos, por muchos. Todos los que creen en Él, los que ponen su confianza plena en el sacrificio del resucitado, son los que Él murió para darles salvación a esto. Y Él los rescató del imperio, del poder, de la muerte y del pecado. Y los liberó. Nos quitó el yugo del pecado sobre nosotros.
Pero Él no vino para que nosotros le sirviéramos. Él vino, para lo que leyó nuestro hermano Jaime, para lavarle los pies a sus discípulos. Y Él, siendo el líder supremo por excelencia, le lavó los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas. ¡Wow! Ese es el liderazgo que nosotros deberíamos imitar, deberíamos buscar modelar. El liderazgo de servicio. No el liderazgo de la limusina, el liderazgo de los guardaespaldas, el liderazgo de los que necesitan una previa cita o el liderazgo de los que quieren que les sirvan. No, ese no es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es el liderazgo de servicio. Así que vamos a ver cómo la iglesia imita al liderazgo de Jesús. Venga conmigo, por favor, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 al 13. Repito, Primera de Timoteo 3, 1 al 13. Mientras usted lo busca, déjeme darle un poco de contexto del libro. Primera de Timoteo es una de las 3 cartas pastorales por nombres que escribió Pablo. Le escribió 2 a Timoteo y 1 a Tito. Y estos son muchachos que Pablo estaba entrenando y estaba enseñando para ser pastores. Pablo era un líder imitable. De hecho, en 1 Corintios 11:1 él les dice a Timoteo, a Tito y a otros, les dice: hey, ustedes tienen que imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. No imítenme a mí en lo malo, no. En la única manera que yo imito a Cristo, si ustedes ven algo bueno en mí que se parece a Cristo, imítenlo. Pues si ustedes ven algo malo en mí que no verían en Cristo, deséchenlo. No hagan eso. Imiten mis virtudes que se parecen a las de Cristo, pero no imiten mis defectos. Entonces Pablo le escribe a Timoteo un montón de instrucciones en 2 libros, Primera y Segunda de Timoteo. Vamos a leer solamente en el capítulo 3. Pero le escribe un montón de instrucciones a este pastor nuevo para que él sepa cómo conducirse en la iglesia. Y a Tito le dice, Tito en el capítulo 1, versículo 5 de la carta a Tito, le dice: mira, te voy a escribir un montón de ideas, de instrucciones, para que tú sepas cómo tienen que ser los hombres que lideran la iglesia. Y lo mismo que le escribió a Timoteo en el capítulo 3, se lo escribió a Tito en el capítulo 1. Entonces Pablo le da estas instrucciones a Timoteo acerca de cómo y quiénes deben ser los líderes de la iglesia. Los líderes siervos, los líderes que deben conducir la iglesia, y les da una lista de no 1, no 2, no 3, no 5, no 7, no 11, no 15, sino 18 requisitos que los líderes de la iglesia deben tener. Por supuesto, no vamos a poder detallar un sermón de 18 puntos aquí. Normalmente yo tengo solamente 3 puntos en el sermón. O sea que serían 18 entre 3, 6 sermones que tendría. 6 sermones, ¿no? Pero lo que es importante que entendamos es que estos son los requisitos que deben tener cada obispo de la iglesia. Y ustedes van a detallar esa palabra. Y ojo, presten mucha atención. Porque históricamente hablando pasan 2 cosas. Estos requisitos están ahí desde siempre, han estado, desde que Pablo los escribió, para que así sean los líderes de la iglesia. Y esto no es solamente para entrar al liderazgo de la iglesia y después, no, esto es para entrar y mantenerte en el liderazgo de la iglesia. Esto es como un perfil de entrada y de mantenimiento del candidato. Esto es algo que todo líder de la iglesia debe cumplir. Y si pierde alguna de estas características, entonces su permanencia en el liderazgo está condicionada. Segundo, a medida que vayamos leyendo los requisitos, indefectiblemente usted se va a acordar de alguien. A medida que yo los vaya leyendo, usted se va a acordar de alguien. Puede ser de algún pastor, algún líder, algún diácono que no cumple los requisitos. Y usted dice: este señor, este fulano no debería estar en el liderazgo porque no cumple estos requisitos. O puede pasar que usted, a medida que yo los voy leyendo, usted se acuerde de alguien que sí los cumple. Que sí los cumple.
Así que a medida que yo voy leyendo y usted se va acordando de alguien, agradezca al Señor por los buenos ejemplos de los hombres que han estado en nuestra vida anteriormente. Ore por esos hombres que están en el liderazgo, que no cumplen el perfil y que deberían cumplirlo, pero que no están cumpliendo hoy. Ore por ellos, que el Señor los ayude. ¿Está bien? Vamos a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 13 y vamos a notar 3 grupos de personas que forman parte del liderazgo de la iglesia. Lo primero que ustedes van a ver son los obispos, no las avispas, sino los obispos. Los obispos es una palabra que quiere decir supervisor. Obispo es overseer, es una persona que ve por encima. Cuando los pastores tenían las ovejas en el rebaño, ellos se ponían en una colina para poder ver las ovejas para arriba, a ver si venía un lobo a querer comérsela, a ver si alguna oveja se descarriaba. Ellos se ponían más encima y ellos las veían ahí en la colina. Todas las ovejas estaban por debajo del pastor porque él las podía ver. Eso es un supervisor. Él veía por encima. Eso es un obispo. Pero en la Escritura se usan 3 adjetivos intercambiables para el mismo grupo de personas. Eso quiere decir que son sinónimos. En Hechos 20 usted ve que a los obispos se les llama ancianos, porque tienen sabiduría y lideran el rebaño, y pastores, porque cuidan el rebaño. Entonces, obispos, ancianos y pastores son intercambiables, son descriptores, adjetivos intercambiables, sinónimos para el mismo grupo de personas. Entonces, cuando yo diga obispo o anciano o pastores, usted entienda por el día de hoy que es lo mismo. La diferencia es la función. Los ancianos son los que aconsejan por su sabiduría, los obispos son los que protegen por su supervisión, su visión más aguda, y los pastores son los que dan cuidado y los que proveen comida. ¿Okay? Pero hoy son sinónimos, pastores, obispos y ancianos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de personas que vemos son los diáconos, a partir del versículo 8. Ustedes van a ver que los diáconos tienen características repetidas que los ancianos, obispos, pastores. De las 18 hay 12 que están repetidas, hay 5 que no son nombradas y hay una que está ausente. Sin embargo, los diáconos, la palabra diácono es una palabra, mejor dicho, diácono es una palabra griega que no fue traducida sino transliterada, es una palabra griega totalmente, no fue traducida. Lo que traduce es un sirviente, un servidor, un colaborador. La palabra diácono es neutra, ni siquiera tiene masculino ni femenino. Por eso es que en Romanos 16:1, Pablo nombra a la señora Febe como diácono de la iglesia de Cencrea. Y era una mujer que era diácono, diácono, porque es un adjetivo neutro, no tiene género. Entonces, nada más por la mención de Febe en Romanos 16:1, se da la concesión de que las mujeres puedan ser diácono, y se inventó el término en español diaconisa. De hecho, en el versículo 11 se habla del tercer grupo de personas que están en este pasaje, que son las mujeres. En el versículo 11 se habla de las mujeres. Algunos piensan, este es un debate muy profundo de años, algunos piensan que las mujeres que están en el versículo 11 son las esposas de los diáconos. Se da por entendido que los pastores solamente pueden ser hombres, de los versículos 1 al 7, ya vamos a detallar por qué. Pero algunas iglesias tienen diaconisas, nosotros tenemos una diaconisa, porque entendemos que Pablo concedió en Romanos 16:1 que las mujeres podían ser diaconisas. De hecho, el versículo 11 en el original no dice esposas, sino mujeres. Y es entendible que la palabra gunaikas pueda ser interpretada como esposa o como mujer. Eso es entendible. Pero no aparece el artículo posesivo sus, que la Nueva Versión Internacional sí tiene. Eso es una traducción forzada, es forzada. Decir que las mujeres del versículo 11 tienen irremediablemente que ser las esposas de los diáconos en el versículo 8. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, estos 3 grupos de personas, los obispos, los diáconos y las mujeres, aparecen ahí con un montón de requisitos. Y yo voy a ir
uno tras uno, hablando del liderazgo de la iglesia, los obispos y los diáconos como el liderazgo de la iglesia. En el Nuevo Testamento solo se conocen estos dos obispos de la iglesia. Los líderes de la iglesia son los ancianos obispos o pastores y los diáconos o diaconisas. No hay otro oficio en la iglesia. Ellos son los que sirven en la iglesia. No hay otra función en la iglesia del Nuevo Testamento que no sea anciano, pastor u obispo, o diácono o diaconisa. No existe tal cosa como el superintendente, el coordinador, el mero mero, el mandamás. No, es o diácono, pastor, obispo, o diácono o diaconisa. No existe otra cosa. Y ya van a ver para qué funciona cada uno. Vamos a leer 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Esta es la palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y a sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver. Señor Jesús, necesitamos tu ayuda. En esta hora que vamos a hablar de estos temas bien delicados y en los que mucha gente no está de acuerdo, rogamos la unidad de tu Espíritu entre nosotros. La asistencia, la guía y sobre todo, Señor, que tú mismo nos guíes a través de tu palabra. Te ruego, Señor, especialmente por mí, que ni mis gestos ni mis actitudes condicionen la obra de tu Espíritu. Pero ruego, Señor, la ternura con la que Pablo escribió estas palabras para poder conversar entre nosotros y llegar a las conclusiones que tú mismo nos enseñaste. Así como tú eres la cabeza y tu palabra es nuestra guía, rogamos, Señor, que nos enseñes hoy a través a quiénes y cómo son los líderes de la iglesia, los ancianos y los obispos, para la gloria de tu nombre y el gozo de tu familia. Es por eso que oramos y nos abandonamos en tus brazos, en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a ir uno por uno. Primero vamos a hablar de los obispos y luego de los diáconos, ¿ok? La iglesia católica, ustedes ven que hay obispos. En la iglesia evangélica, bueno, a muy poca gente llaman obispo. O al menos, ustedes no me llaman obispo. Yo mismo no me llamo obispo. El perfil que hay en el Nuevo Testamento es de anciano, y algunos le dicen al hermano Juan, pero ¿cómo va a ser anciano Juan si tiene 33 años? Entonces, la palabra más común que se usa para los líderes de la iglesia es pastor. Es una palabra que viene de poimen en el griego, que tiene que ver con una persona que cuida, que protege, que provee alimento, que sana las heridas, que protege. Eso es lo que es un pastor. Y ellos son los que cumplen o con los que deben cumplir esta característica. Vamos a ir una por una. Primero, se dice que en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado, alguno anhela ser obispo, primero tiene que querer, porque nadie es pastor obligado.
Espero yo que nadie sea pastor obligado, que se pare aquí y diga, mire hermano, este es el peor trabajo del mundo. Si no fuera por ustedes que me obligan y me pagan un tremendo salario, yo no estaría aquí porque eso es un sufrimiento, hermano, es increíble. Ninguno es pastor obligado. Eso tiene que ver con un llamado de Dios al corazón de la persona, pero también con una confirmación objetiva a través de una iglesia local. Porque anhelar no es suficiente. Anhelar es una buena obra, pero anhelar, querer, desear, es una buena obra, eso está bien. Ahora en el versículo 2 dice, pero es necesario, es obligatorio, no es condicional, es obligatorio que aparte de querer, él también tenga estas calificaciones. Tú tienes que querer, pero tienes que tener estas calificaciones. Si tú quieres, pero no tienes estas calificaciones, amigo, no se meta ahí, porque en algún momento usted va a dejar de querer. Pero si usted tiene las calificaciones y no quiere, amigo, tampoco se meta ahí, porque usted lo va a hacer de mala gana. Entonces, los que pastorean no son perfectos. Tienen que querer y tienen que ser calificados. Y esa calificación no es porque Dios me dijo que ya yo estaba calificado, no, es que Dios lo confirmó a través de una iglesia local. Nadie es pastor si no pastorea una iglesia. No existe tal cosa como un pastor sin iglesia. Puede haber iglesias sin pastores, pero no puede haber un pastor sin iglesia. Así que cuando usted llame a alguien pastor, pregúntele, ¿de quién eres tu pastor? Pastor no es un título que uno se gana como general, teniente, sargento, doctor. No. Pastor es una función que alguien hace por un cargo que tiene en una iglesia. Pero el día que sea iglesia, él no sea su pastor porque la iglesia se cerró, o porque la iglesia lo votó, o porque él renunció. Él ya no es más pastor de esa iglesia. Es el hermano fulano. Y eso no quiere decir que uno tiene que sacarle la lengua y ya tú no eres pastor. No, uno tiene que llamar pastor al que es pastor. Hay gente que me llama, por ejemplo, de Argentina y me dice, pastor, yo no soy pastor tuyo. Y claro, yo no quiero ser rudo ni grosero con esa persona, me llaman de cariño, pero yo soy Alejandro, yo no soy pastor. Ahora, estas características que vamos a leer no están buscando tener a un hombre perfecto. Primero porque nadie lo es, solo Jesús es perfecto. Lo que están buscando es un hombre que tenga 3 características generales. Un hombre de buen carácter, un hombre de buena familia y un hombre de buena doctrina. Buen carácter, buena familia y buena doctrina. Ustedes van a ver en estos 18 requisitos que están hablando de un hombre de buen carácter, buena familia y buena doctrina. Vamos a leer uno por uno. Versículo 2, 1 Timoteo 3, 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra aparece 3 veces en la Biblia. Una es en el versículo 2, otra es en el versículo 10 y otra en otro lado. Es una palabra complicada, pero déjenme tratar de ilustrarse. Es necesario que el obispo sea irreprensible, hasta decirlo es difícil. ¿Pero qué significa ser irreprensible? Evidentemente no significa perfecto, significa que es una persona que no se le pega nada, es una persona que se le desliza todo. Esta palabra viene de la cantera, es una palabra que literalmente significa parapileptos. De la cantera, cuando en la cantera que explotan las piedras, cuando sacan las piedras, tiene paredes y tiene piedras salientes. Cuando una pared de piedra tiene tumultos, tiene piedras que sobresalen, entonces tú puedes escalar la pared y pasar por encima de esa pared. Esa es una pared parapileptos. Pero una pared anapileptos es una pared lisa, así como estas de aquí. Tú no puedes escalar esa pared, a menos que sea Spider-Man. Tú no puedes escalar esa pared. Entonces, a una persona que es irreprensible, tú no puedes agarrarte de ninguno de sus defectos para pasarle por encima. No se le pega nada, es como un tape usado, que tú tratas de pegarlo y no se pega. ¿Por qué? Porque es irreprensible, es impegable, tú no puedes acusarlo de nada. No es que sea perfecto,
sino que tú no puedes descalificarlo moralmente, como cuando un pastor esté en una iglesia predicando, o yo mismo, que pueda venir alguien aquí y decir, hey, toditos ustedes, saquen a ese pastor de ahí porque ese tiene 3 mujeres por allá, tiene 4 hijos regados y robó el banco allá en Venezuela. Eso no sería irreprensibilidad. Eso significa que yo tengo que renunciar, y si yo no quiero renunciar, la congregación, esta iglesia, tiene que quitarme de aquí, porque yo no soy irreprensible. Eso no quiere decir que yo no sea perfecto. Yo más de una vez me robé un lapicero en la compañía, yo más de una vez he visto a una mujer como no debería, yo más de una vez he dicho una mentira, yo más de una vez he hecho un montón de cosas que son pecados y de los cuales me he arrepentido y ruego a Dios por su gracia. No quiere decir que yo sea perfecto, pero los que sean pastores, para poder empezar a ser pastores, tienen que ser irreprensibles, y para poder seguir siendo pastores tienen que ser irreprensibles. ¿Perfectos? No. ¿Irreprensibles? Sí. Igual los diáconos. En el versículo 10 se dice que los diáconos deben ser puestos a prueba primero, y si son irreprensibles, no solamente en su carácter, sino en lo que hacen, en lo que lo pusieron a prueba. Eso no quiere decir que le pongan una concha de banana a ver si se resbalan. No. En lo que hacen, y ya vamos a explicarle para qué son los diáconos. Entonces, el obispo, pastor, anciano, tiene que ser irreprensible, tiene que ser no perfecto, pero sí irreprochable. En inglés es above reproach. Es decir, que no tenga nada moralmente, ninguna mancha en su carácter por el cual él no pueda hablar de Jesucristo libremente. Segundo, tiene que tener una sola esposa. En la versión del 60 y en algunas versiones dice marido de una sola mujer. La traducción literal significa one woman man, es decir, hombre de una sola mujer. No están hablando del vínculo matrimonial de marido-esposa, esposo-esposa. No están hablando de la unión civil sin compromiso, amigos sin compromiso, hombre-mujer. No están hablando de yo y mi pareja. No. Están hablando de un hombre que tenga compromiso de exclusividad y fidelidad con una sola mujer, la tenga o no. ¿Por qué digo eso? Porque el marido de una sola mujer o hombre de una sola esposa no necesariamente significa que tiene que estar casado con la única mujer de su vida desde la cual se enamoró a los 9 años y ahorita tienen 50 años de matrimonio y están todavía juntos y más nunca él ha tenido otra mirada para otra mujer. No quiere decir eso. Si ustedes leen el trasfondo de la carta a Timoteo, Timoteo estaba predicando en Éfeso, donde es una ciudad muy inmoral, y los que venían del judaísmo y del paganismo era muy común que tuvieran varias esposas. Es decir, la poligamia en aquellos días no era condenable. Tal como en la sociedad de hoy, a los hombres que tienen 3, 4 mujeres y no los descubren, pues lo aplauden, le dicen, oye, tremendo hombre, mira, ese es un macho, ¿sí? Ese tiene billete, es bonito, tiene un carro y tiene 4 mujeres y no lo descubren. Pero no lo descubra una de esas 4, porque le dice a las otras 3 y ahora se quedó sin en el saco y sin los cangrejos. Pero a una mujer no se le ocurra tener 2. Porque esa es una... Entonces pareciera que hay diferencias entre lo que un hombre puede hacer y una mujer puede hacer, cuando Dios nos creó con igual dignidad, propósito e importancia ante sus ojos. Entonces el hombre que es irreprensible y que quiera ser líder de la iglesia, primero tiene que ser hombre. Por eso es que las mujeres no pueden ser pastoras, porque el requisito dice que tiene que ser hombre de una sola esposa, marido de una sola mujer, un hombre que tenga una sola esposa. La mujer no puede tener una sola esposa, ni siquiera siendo lesbiana. Pero el Señor nos enseña la palabra que esas cosas ni siquiera entre nosotros se nombren, las desviaciones, las abominaciones. Entonces, el que quiera ser obispo tiene que ser irreprensible, tiene que ser hombre y tiene que ser una sola esposa. ¿Por qué enseño esto? ¿Por qué se enseña esto? Porque se puede pasar que un hombre soltero pueda ser pastor de una iglesia. Él no tiene esposa todavía, pero él está orando para que el Señor provea. Y él se está guardando para esa única esposa que algún día tendrá. Entonces es un hombre de una sola esposa que todavía no tiene.
La actitud es el carácter lo que cuenta. Él es de una sola esposa. Él no anda teniendo 3 novias, 4 novias por aquí y por allá. Él quiere tener una sola esposa para toda la vida, lo que pasa es que todavía no le ha dicho que sí. Puede ser un viudo también, por ejemplo, que haya tenido una sola esposa y se le murió. Y él todavía es hombre de una sola mujer. Lo que pasa es que no la va a tener, sino que ya la tuvo. Y se le murió. ¿Ya han visto casos? Puede ser un hombre divorciado antes de ser creyente. En las cuales, segunda de Corintios 5:17 dice que todo el que está ahora en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Es decir, sus pecados pasados ya no le condicionan su ministerio presente y futuro. Hay mucha gente que tiene opiniones respecto a esto, por lo tanto, esta cuestión de marido de una sola mujer, se tiene que diferenciar cada caso en particular. Entonces, uno no puede cortar con una sola tijera todos los casos. Hay que analizar cada caso diferente. Lo importante es que este hombre tenga un compromiso de fidelidad y exclusividad con una sola mujer. Es decir, que sea un hombre monógamo. Los hombres que están aquí, las mujeres quieren, tu esposa quiere que tú tengas ojos nada más para ella. Si tú eres casado, tú debes tener ojos nada más para tu esposa. Si tú eres soltero, pues ora para que el Señor provea una esposa fiel. O si tú eres divorciado, viudo, abandonado, lo que sea, tienes que entender también que el Señor sigue siendo rey, aun si tú no tienes esposa. Igual para las mujeres. Las condiciones y los estatus civiles no condicionan mi relación con Dios. Entonces sepan que las solteras, las casadas, las viudas, las abandonadas, las divorciadas, también pueden hallar gracia en Cristo. Entonces, los hombres que vayan a liderar la iglesia tienen que ser, según el versículo 2, irreprensibles, tienen que tener una sola esposa. Y aquí empieza una lista de requisitos que son básicamente adjetivos. Tiene que ser sobrio. Sobrio es lo contrario de ebrio. Que no lo controle ningún vicio. Y en eso incluye las apuestas, la baraja, el dominó, el cigarro, el chocolate, la Coca-Cola, la droga, el cigarro, la marihuana. No, el café sí. Es decir, que no te controle ningún vicio, que tú tienes dominio propio. No puede ser que tú no puedas pasar por un lugar sin que tú... O que tú estés ya al miércoles diciendo, no me he fumado un cigarrito esta semana. O el viernes de la semana pasada, tengo que jugar el loto a ver si yo me gano esos 1.400 millones de dólares. O cualquier vicio que te controle, que tú no puedas dejar, porque tú no eres sobrio. Una persona que sea prudente, es decir, una persona que guarde su lengua, que controle no solamente los vicios, sino que controle su lengua. Una persona que piense antes de hablar, no que hable sin pensar. Tiene que ser una persona prudente. Ustedes conocen gente imprudente, ¿verdad? Que dice cosas, ojalá no hubiera dicho eso. O una persona que se arrepiente después de haber dicho algo. Olvídate lo que dije. Porque no pensó antes de hablar. Entonces tiene que ser una persona prudente. Tiene que ser una persona decorosa. Una persona que les gusten las cosas bien hechas, pero no las cosas ostentosas, sino con decoro. Tiene que ser simple, tiene que ser noble. Tiene que ser una persona que no ande con ostentación. Es decir, que les gusten las cosas de oro y brillantes y cosas caras y las cadenas y los anillos y la mejor ropa y los mejores anteojos y el mejor carro y anda endeudado porque el carro mío ya tiene 2 años, yo tengo que tener carro del año y a mí me gusta que me vean y para que piensen que estar con Cristo es la prosperidad. Ayer predicaba de Isaías. Isaías anduvo entre andrajos, desnudo, sin poder bañarse por 2 años. Miqueas igual.
Y no hay profeta más grande en los libros del Antiguo Testamento que Isaías. Entonces no me digas que la apariencia y tu vestido exterior es la evidencia de la bendición de Dios. Quinto, tiene que ser hospedador. Hospedador no significa que tú tienes que tener un cuarto especialmente para alguien cuando no tengas dónde dormir. No significa eso. Hospedador es una persona que viene de hospitalario. Es una persona que sea aproximable, que pueda curar las heridas de otra persona, que pueda ser aproximable para contarle un problema, para recibir un consejo, que pueda recibir personas en su casa, en su mesa. Es decir, una persona que sea fácilmente invitador a otros a su casa. Eso es hospedador. El versículo 2 termina diciendo que el obispo, anciano, pastor, tiene que ser apto para enseñar. No quiere decir que se las sepa todas, porque nadie se las sabe todas, ni Google se las sabe todas. Pero tiene que ser apto para enseñar las cosas básicas de la Biblia. Y no quiere decir en el púlpito necesariamente. Puede ser en un grupo de estudio, nos reunimos 4 o 5 personas y me preguntan, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la propiciación? Y cuando le pregunten a un pastor las cosas básicas de las doctrinas bíblicas, no puede decir, no sé. O le da una tremenda explicación según lo que a él le parece. No tiene que ser apto para enseñar que la Biblia, no que tiene que saberse la Biblia de memoria, pero tiene que saber dónde encontrar las cosas básicas. Ustedes han encontrado gente que cita un versículo bíblico porque Jesús dijo que yo te voy a llevar en la arena del mar cargado cuando las olas del mar atenten contra tu vida. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Es un poema que se llama Las huellas en la arena. O que diga, mira, la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? O que no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Consíguelo. Y me avisa dónde está. Es decir, el anciano, pastor, obispo, tiene que ser apto para enseñar la Biblia. No para enseñar su propio parecer, no para enseñar las tradiciones, no para enseñar lo que a él le parece bien. Tiene que poder reunirse con personas y saber buscar textos bíblicos donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz, donde dice que Jesús es el único camino, donde dice que Dios nos ama, donde dice que Dios es perfecto, donde dice que Dios es amor, donde se enseña el Evangelio en cada una de las partes de la Escritura. Es decir, tiene que ser una persona que estudie. Pero en algunas corrientes de hoy le tienen alergia al estudio. Y dicen, no. La letra mata. La letra mata. Y entonces, yo no necesito un título de doctor, ni de PhD, ni nada de eso para poder enseñar la Biblia, porque Dios me habla directamente. ¿En serio? Pues Dios me habla a mí directamente también cada vez que leo la Escritura. Yo no puedo decir Dios me dijo si no tengo una cita bíblica. Porque cuando digo Dios me dijo sin cita bíblica, puedo equivocarme. Es más, me voy a equivocar, porque si yo digo que Dios me dijo y Dios no me dijo, entonces yo soy un falso profeta. Ustedes no deberían creerme cuando yo digo que Dios me dijo sin un versículo en la mano. Tiene que ser apto para enseñar. Versículo 3, tiene que ser no afecto al vino. Y noten cómo está hecha la frase, no afecto al vino. Me da un poco de risa por lo que dice de los diáconos, ya les voy a decir dentro de un ratico. Pero tiene que ser una persona que no sea un alcohólico. No quiere decir que usted no pueda beber vino o que beber vino sea pecado. No podemos decir eso. Por 2 razones. Primero, porque Jesús bebió vino. Jesús bebió vino y no podemos decir que Jesús bebió vino estaba pecando, ¿no? Y segundo, no podemos decir que beber vino es pecado porque Jesús nos mandó a tomar el vino de la Santa Cena, de la copa del Señor. Entonces nosotros no tenemos problema con el vino como bebida. Lo que condena Efesios 5 es la borrachera. Tú puedes beber vino, pero no te emborraches. Y en vino entra todo lo que tenga alcohol. Ginebra, cerveza, champaña,
vino rosado, vino blanco y vino de cualquier color. Cualquier cosa que ustedes compren en la tienda que tiene 25% de impuestos, que tenga alcohol, entra en esta categoría. Si tú no puedes dejar el alcohol, pues tú no puedes ser anciano. O si tú te tomas una copa de vino cuando estás comiendo carne, o tomas una copa de vino rosado cuando estés comiendo un pescado, o a ti te invitan a una boda y tú puedes levantar una copa con sana conciencia para brindar por los novios, no hay ningún problema. Pero que tú no puedas dejar la cervecita los viernes en la tarde, o que tus costumbres incluyan todos los días beberte algo y tú no puedas abandonar eso, piénsalo bien, porque tú eres afecto al vino. No tiene que ser un pendenciero. Pendenciero es un buscapleito, no sé cómo le dicen en tu país a esa persona que siempre está lista para argumentar en contra, para decir un pero. En mi pueblo le dicen un camorrero, un buscapleito. Una persona que siempre anda buscando un problema. Ustedes no conocen personas en que tú no le puedes decir algo porque eso es un problema, mejor no le digo nada. A las esposas, algunos esposos no le pueden decir nada, y a las esposas puede que no le puedan decir algo al esposo porque enseguida es un problema. No, eso es un pendenciero. No puede ser un pendenciero. Tiene que ser una persona que oiga en vez de hablar. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Esto es una palabra educada y larga para decir un ladrón. No puede ser un ladrón. Imagínense, un pastor ladrón. Esto es la acusación más grande que se le hace a los pastores. No sé si en su país, en su pueblo, pero en el contexto latinoamericano es muy común que a los pastores se le acuse de ser pesetero y mujeriego. Es decir, que le gusta el dinero de otro y que le guste la mujer de otro. Entonces nosotros no podemos ser ninguna de las dos. Tenemos que tener una sola esposa, una sola mujer, y tenemos que tener nuestro propio salario. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser que nosotros tengamos un sueldo y aparte también nos entre otro poquito por aquí, pero que nadie sepa. No puede ser que nosotros veamos al hermano tal que llegó con un tremendo carro nuevo y yo también quiero tener ese carro, o uno mejor que ese, porque yo soy el pastor. No puede ser un envidioso. No puede ser una persona que codicie dinero mal habido. Y voy a ver cómo hago este desfalco aquí y tuerce la Biblia para que todo el mundo ofrende, pero hay una cajita especial para el pastor que diga diezmo para el pastor. No, él tiene que tener su salario como todo el mundo. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Y miren que lo contradicen con lo que sigue. Tiene que ser amable, apacible, no avaro. En ese mismo versículo 3 dice que tiene que ser amable, apacible, no avaro. Porque cuando tú codicias ganancias deshonestas o dinero mal habido, es decir, tú eres ladrón, pues tú no eres ni amable ni apacible y eres avaro. Entonces tú tienes que ser una persona que tenga paz, que merezcas ser amados, que ames a otros y que otros te amen a ti. Cuando tu núcleo, cuando tu norte en la vida es tener más dinero, pues tú no eres ni apacible, ni amable, y tú eres avaro. Porque el que más tiene, más quiere. Y si en algún momento gana dinero deshonestamente, pues lo más probable es que va a querer más. Pero Pablo le dice a Timoteo, no le dice men, le dice Timo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. En el Padre nuestro Jesús enseña, danos hoy el pan nuestro de cada día. Jesús ni siquiera le enseña a sus seguidores a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, consíguenos el pan para toda esta semana. No, es depender de Dios para el pan nuestro de cada día. ¿Y por qué nosotros no oramos antes de comer diciendo, Señor, hoy es lunes, tú sabes que toda esta semana yo voy a comer más o menos al mediodía, así que ya tú sabes, lo mismo de la semana pasada, gracias por toda la comida de esta semana, amén. Nosotros no oramos así, ¿cierto? Nosotros cerramos los ojos y agradecemos a Dios por cada plato, cada día, incluso 3 veces.
Y a veces no oramos por la merienda. Entonces nosotros tenemos que agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Y no tenemos que andar buscando ganancias deshonestas, dinero que no es nuestro. Tenemos que ser amables, apacibles, no avaros. Aquí vienen, esas son cosas de carácter. Versículo 4 empieza a hablar de su familia. ¿Okay? Versículo 4 dice que gobierne bien su casa. ¿Qué significa que gobierne bien su casa? Bueno, que sea un buen esposo. Y lo que viene es que sea un buen papá. Que sus hijos estén en sujeción y con toda honestidad. Eso es si tiene hijos. Puede haber pastores sin hijos. Conozco varios pastores, muy buenos pastores sin hijos. Pero si sus hijos, y esto es una gran discusión entre en el mundo bíblico, porque puede haber pastores sin hijos que no, entonces no cumplen que tenga a sus hijos en sujeción. Pero Tito dice que sean creyentes, es decir, pareciera que no debería haber un pastor que tenga hijos que no sean creyentes. No, eso no es lo que enseña. Es que gobierne bien su casa. Y si tiene hijos, que los tenga en sujeción. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque en el versículo siguiente, el versículo 5, dice que el que no sabe gobernar, liderar, el que no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es una analogía perfecta, la casa y la iglesia. Si yo no protejo a mis hijos en la casa, pues ¿cómo los voy a proteger a ustedes en el pueblo, en la sociedad? Por eso es que tiene que ser un hombre honesto. Versículo 6 dice que no debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Literalmente un nuevo creyente, un inmaduro en la fe, una persona que apenas está aprendiendo. Neófito es una persona que está nuevo en el conocimiento. Entonces esto debe ayudarnos a entender que no es que tenga que tener 10 años de creyente, 5 años de seminario y 20 de casado. No. Tiene que ser una persona madura en la fe. No puede ser un nuevo creyente. Y hemos visto tristemente que algunos pastores los ponen recién convertidos, los ponen a predicar o a pastorear y meten la pata hasta el cuello. ¿Qué le pasa a los neófitos que los ponen a liderar la iglesia de Dios? En el versículo 6 dice que uno de los peligros que este hombre tiene es que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y tristemente conocemos casos así, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense que a un varoncito de 11 años le demos permiso para que se case. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que en algún momento a él le va a dar una loquera a los 14 años y le va a divorciar a la otra niñita de 13 años y entonces se van a separar y eso va a ser un problemón. ¿Por qué? Porque ellos no estaban suficientemente maduros para empezar una vida de casado. Igual para el hombre de Dios, no puede ser un neófito que enseñe, predique, sostenga, proclame, defienda las grandes verdades doctrinales y él no sabe qué es lo que está haciendo diciendo. ¿Ustedes no han visto videos de niñitos predicando? Niñitos, el micrófono es más grande que él. Niñitos, y dicen unas cosas impresionantes. Y usted dice, pues sí, yo he visto un niñito que el espíritu lo toma y dice unas cosas increíbles. Mira, el niñito lo dijo. ¿Dónde estará ese niñito ahorita? ¿Por qué no siguió siendo predicador? ¿Por qué no lo ponen de pastor cuando es 4 años? No debe ser un neófito, porque puede caer en la condenación. Puede envanecerse, dice el texto, y lo más probable es que se envanezca. Sigue diciendo que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Es decir, tiene que ser una persona que en su trabajo sepan que es cristiano. En su trabajo predique. En su trabajo lo odien por ser cristiano. No que sea una persona que diga, mira, a mí me gusta cómo es mi compañero, mi colega. Porque él no me exige mucho, él ni siquiera me predica el evangelio, él me deja tranquilo. Una vergüenza de cristiano. Ahora, si es un cristiano que lo odian porque él todo el tiempo es perfecto y él se cree perfecto y él anda predicando el evangelio en cada situación y él anda buscándole una vuelta a cada cosa y él ora antes de la comida con los compañeros, él se mete en los problemas de los compañeros para aconsejarlo, no para chismear, y él se mete en la vida de los demás para predicarle a Cristo, a él lo van a odiar por eso.
pero es un buen cristiano. Porque el mundo nos va a odiar por sostener en alto las grandes doctrinas del Evangelio. El mundo nos va a odiar. Pero si es una persona que más bien los compañeros de trabajo, sus vecinos dicen, mira, ahí viene fulanito. Vámonos de aquí, porque ese hombrecito chismoso. ¿No han escuchado la canción de Arjona cuando dicen, en mi barrio la más religiosa era Doña Carlota? Y cuando se me caían las pelotas en su patio, ya me ha ponchado 100 pelotas. Dice Arjona, dice, la más religiosa era Doña Carlota. Y Ricardo le tenía rabia a la señora Carlota, porque ella decía que era cristiana, pero no tenía a Jesús como sustantivo, sino como verbo, sino como sustantivo. Entonces hay gente en el mundo que anda siendo religioso, pero no tienen buen testimonio. Entonces el obispo, pastor anciano, tiene que tener buen testimonio de los de afuera, y esto es de afuera de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caigan descréditos y en los lazos del diablo. Entonces esas son las 18 características de los ancianos obispos pastores. Eso fue un viaje muy rápido, y en lo que viene de los diáconos es mucho más rápido todavía. Pero tiene que tener estas características. Y yo les pido de favor, yo no soy perfecto. Yo no merezco estar acá. Yo no merezco ser llamado pastor, anciano, obispo de esta iglesia. Es un honor para mí, es el privilegio de mi vida poder servirles a ustedes como pastor de la iglesia. Ahora, pero si ustedes ven que en algún momento yo no cumplo con alguna de estas 18 características, díganmelo a mí. No se lo digan a alguien más. Díganmelo a mí. Que lo peor que yo prometo decirles es gracias. Gracias por amarme. Gracias por decirme cómo puedo mejorar. Porque yo quiero servir a Cristo. Y la única manera que yo pueda servir a Cristo es adecuándome a su palabra. Igual que tú, igual que yo. Yo no puedo honrar al Señor si no es a través de su palabra. Entonces si usted ve que yo estoy incumpliendo alguna de estas 18 y usted me ve que, mira hermano Alejandro, yo creo que usted no es muy hospedador porque usted no me ha llevado a comer cachapa nunca. Ok, eso lo podemos arreglar fácilmente. Oye, hermano Alejandro, mire, yo creo que usted no es muy, vamos a poner aquí, para no decirle pendenciero, yo creo que usted es un pendenciero. En el Facebook suyo usted anda peleando todo el tiempo. Usted no es muy afecto al vino. Yo lo vi antier echándose su cervecita allá en la esquina. ¿En serio? Ok. Si usted ve que yo no cumplo alguna de estas características, por favor dígamelo. Yo quiero honrar al Señor. Todos deberíamos querer imitar estas características. ¿Por qué? Esto es un llamado muy responsable. Esto es muy delicado. Porque ustedes nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos los más cercanos a Dios, cosa que no es verdad. Dios te escucha tanto a ti como me escucha a mí. No pienses que yo tengo una aureola más grande que la tuya. A lo mejor porque la cabeza mía es más grande, pero no porque yo soy más santo que tú. Estamos ante los ojos de Dios el mismo nivel. Y Dios te escucha tanto a ti como a mí. Así que si tú ves algo con lo que yo podría mejorar, por favor, dímelo a mí. ¿Está bien? Los diáconos, en el versículo 8, terminamos con esto. Los diáconos, de igual manera, deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino. Me pareciera que a los diáconos sí se les permite algo, pero a los pastores no. Los pastores no afecto al vino, los diáconos no demasiado afecto al vino. Es la misma idea, que no sean controlados por el alcohol, ni por la ginebra, ni por la cerveza, ni por la champaña, ni por nada que tenga más de 1% de alcohol. No tienen que ser codiciosos de ganancias deshonestas. Igual, el diácono es una persona de mucha confianza en la iglesia, o diaconisa, es una persona de mucha confianza en la iglesia. Imagínense que si nosotros tenemos un diácono que vaya a hacer los depósitos en el banco, y entonces nosotros le damos un reporte que dice que ahí había 550, y en el depósito, pero aparecieron 500, ¿qué le pasó a los otros 50? Porque él cobró por el Uber. Pero ¿quién te dio permiso a ti para tomar esa decisión? No puede ser codicioso de ganancia deshonesta.
Deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, deben ser proclamadores del Evangelio. Tienen que ser cristianos, tienen que ser creyentes, tienen que mantener en alto la palabra de Dios. No puede ser que diga, no, yo me guío por la tradición, no por la Biblia. No, si tú no te guías por la Biblia, tú no puedes ser diácono de la iglesia. Además, versículo 10, primero tienen que ser puestos a prueba y si son irreprensibles, otra vez, anapileptos, podrán ejercer el diaconado. No que sean perfectos, sino que no tengan nada que se les pegue, no tengan ningún defecto moral por el cual no puedan ejercer este servicio, no tengan nada moral en lo cual las demás personas puedan pasar por encima de él y puedan callarle la boca, porque él es una persona que no tiene cuentas pendientes con nadie. Tienen que ser irreprensibles. En el versículo 11 dice, habla de las mujeres. Algunos piensan que estas son mujeres que pueden ser diaconisas, algunos piensan que estas son las esposas de estos diáconos. Dense cuenta que a los obispos no se les dijo nada de, no se incluyen las mujeres, porque pareciera que los obispos, pastores y ancianos no pueden ser mujeres. Tan así que el capítulo 3 comienza donde el capítulo 2 termina, diciendo Pablo que los hombres deben orar. Empieza diciendo que tienen que orar con las manos alzadas, pero en el versículo 12 Pablo dice, no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Ahora, esto Pablo no lo fundamenta en su propia tradición, en su propio parecer machista o ¿cómo que dicen ahorita? El patriarcado. No, Pablo habla de la creación. En el versículo 13 dice, porque primero fue formado Adán y después Eva. El diseño de Dios es que el hombre sea el líder de la casa y la esposa lo ayude. Esto es un ideal de Dios, así lo creó Dios, pero por causa del pecado muchos de nosotros hemos dañado el matrimonio. Ya no hay un hombre, entonces la mujer tiene que tomar el liderazgo de los hijos y todas las complicaciones y variaciones del problema. Pero el ideal de Dios es que el hombre sea el líder siervo de la casa y la esposa lo ayude. Por eso es que en otro lugar de la Biblia se enseña que la mujer tiene que sujetarse a su esposo, así como su esposo está sujeto a Cristo. Los hombres no pueden decir, cállese, sujétese. No, porque tú también tienes que sujetarte más arriba. Y para una mujer, mujeres, desmiéntanme si estoy diciendo mentiras, para una mujer es un privilegio sujetarse a un hombre que esté sujeto a Cristo. ¿Cierto, mujeres? Pero cuando ese hombre no está sujeto a Cristo es una pesadilla sujetarse a él, porque él piensa que es pisarla, callarle la boca y tratarla como una cucaracha. Nosotros no hablamos de esa sujeción, nosotros hablamos de la sujeción amorosa. Cuando una mujer se sujeta a un hombre que está sujeto a Cristo, ellas son felices, porque ellas fueron diseñadas para ser así. Y los hombres que están aquí, desmiéntame si esto es verdad o mentira. Nosotros quisiéramos que las esposas nos respetaran, así como ellas dicen respetar a Cristo. Y los hombres son felices cuando ellas las respetan, los respetan a ustedes, así como ustedes mujeres respetan a Cristo. Así que mujeres respeten a Cristo y respeten a su esposo. Esposos, sujétense a Cristo cuando exijan sujeción de sus esposas. Dice que las mujeres deben ser honestas, lo mismo. No calumniadoras, es decir, prudentes, sino sobrias y fieles en todos. Vuelve otra vez al perfil de los diáconos, al versículo 12, diciendo, los diáconos tienen que tener una sola esposa. No pueden ser polígamos, no pueden ser promiscuos, no pueden tener varias esposas. Tienen que tener una sola esposa, tienen que ser un hombre fiel y tiene que gobernar bien a sus hijos y a sus casas. Y concluye el versículo 13 diciendo, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, los diáconos son una bendición para la iglesia, así como los pastores también. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los diáconos? Lo podemos leer en Hechos 6, 1 al 6. ¿Y cuáles son las funciones de los pastores? Podemos leerla en 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Ahora, los pastores son los que están encargados de la enseñanza y el liderazgo de la iglesia. Y los diáconos están para ayudar a los pastores a hacer todo lo que sea necesario en la iglesia para que ellos sigan encargados de la predicación y la enseñanza y la oración.
Usted puede encontrar diáconos de finanzas, diáconos de estacionamiento, diáconos de página web, diáconos de escuela bíblica, diáconos de cualquier cosa, para que el pastor no ocupe su tiempo de preparación y de predicación. Es decir, que la predicación no sufra porque él tiene que hacer otro montón de cosas. Diácono de mantenimiento, imagínense, diácono de cualquier cosa en la iglesia para que el pastor no lo tenga que hacer todo. Y nosotros andamos buscando diáconos. Está abierta el hiring, estamos contratando, pero tiene que cumplir estas características. ¿Y saben qué? También andamos buscando nuevos pastores. No porque los que están quieren renunciar, no, sino porque queremos seguir creciendo. Queremos plantar nuevas iglesias. Pero tienen que cumplir este perfil. No solamente tiene que anhelar, sino que tiene que cumplir. Así que para terminar, ¿tú conoces buenos pastores, buenos obispos, buenos ancianos que cumplen este perfil? Ora por ellos. Envíale un mensajito de vez en cuando. Y dile, hermano, me acordé de ti hoy en el servicio. Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por ser fiel al Señor. Gracias por ejemplificar el liderazgo de servicio que nuestro Señor nos enseñó. ¿Tú conoces buenos diáconos, diaconisas? Puede ser aquí o puede ser en otro lugar, pero mándale un mensajito que diga, hermano, hermana, me acordé de ti hoy. Predicaron de 1 Timoteo 3 hoy. Gracias por todo tu servicio, gracias por todo lo que haces en beneficio de la iglesia. Gracias por toda tu ayuda para que nosotros, y la incluye en su área de servicio, para que ustedes, por ejemplo, hay gente que sirve el café, sirve la galletica, sirve el agua, hay gente que limpia, hay gente que organiza, hay gente que pasa la proyección, hay gente que coordina el sonido. Gracias por todo tu servicio. Tú me animas a seguir a Cristo. Me animas a ponerme a la orden de alguien más para poder servir en la iglesia. Ahora, nosotros andamos buscando gente. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. No puede ser que tú vengas a la iglesia solamente el domingo, te sientes por 2 horas y cuando digamos amén, pues hasta el próximo domingo no ha pasado nada. Yo no soy cristiano sino de domingo en domingo. No. Los cristianos estamos comprometidos durante toda la semana. Y nos reunimos a tomar café, a tomar jugo. En estos días me encontré un argentino que me quería brindar un mate. A mí no me gusta el mate, pero por sentarme con él me lo tomaría. Es legal, no tenga miedo. Pero lo que quiero decir, hermano, es que el modelo de liderazgo que en la iglesia se enseña no es el liderazgo servil, es el liderazgo para servir. ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? Algunos podemos decir, yo sirvo a Dios. Ok. Y Jesús no tiene un cuerpo que se llama la iglesia. ¿Qué parte de la iglesia sirves tú? Les animo a todos a buscar un área de servicio. Puede ser el pastorado, puede ser la plantación de iglesia, puede ser el diaconado, puede ser cualquiera de la iglesia donde el Señor te puede usar. Termino con las palabras de H.B. Charles. Dice que los pastores lideran sirviendo y los diáconos sirven liderando. Y él nos enseña a decir que los diáconos son ayudantes de los líderes, lideran sirviendo. Pero los pastores sirven liderando, guiando las decisiones, guiando las informaciones, guiando la manera en cómo podemos tener toda la información necesaria para que la congregación tome sus propias decisiones. Y oro que el Señor nos ayude permanentemente a servirle a Él y a imitar el modelo del liderazgo que nos enseñó. Y que nuestra iglesia siempre tenga líderes que sirvan y que sirvan sin esperar nada a cambio para honrar al que nos dio el mayor ejemplo de liderazgo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por todas las bendiciones que tú nos permites. Rogamos por más pastores, mejores pastores, que cumplan este perfil que tú diseñaste y que nos des diáconos, diaconisas que también sean fieles a ti en cómo ellos lideran y sirven.
A todos, Señor, danos la bendición de poder imitar tu estilo, tu modelo de liderazgo, que nos dé siempre el deseo de verte a ti honrado en todas nuestras áreas de servicio, en la iglesia, en la casa, en la comunidad y hasta donde tú quieras llevarnos. A ti la gloria y en honor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.